Amén. Vayan abriendo su Biblia nuevamente a 1 de Timoteo 4:7. La semana pasada inicié este estudio acerca de las disciplinas espirituales y dije que iba a tomar 2 semanas para dar un marco o un contexto general de lo que son las disciplinas espirituales. Si no viniste la semana pasada, sobraron algunos bosquejos, sí, los dejé ahí por si. Y si quisieras el bosquejo de la semana pasada, aunque no está lleno, está para llenarse y lo puedes ir y llenar a Facebook o a cualquiera de nuestros podcasts. Entonces, si no, si lo quisieras conservar, aquí en la fila donde está Paola, va a estar el bosquejo y lo puedes tomar al final de la clase. Entonces, nada más como un preámbulo para los que no estuvieron y para recordar los que sí estuvimos. Dijimos que toda disciplina, la que sea, toda disciplina sin dirección es fastidiosa. ¿Se acuerdan? Si tú no tienes un objetivo claro en hacer una disciplina, se va a convertir en algo fatal, en algo que tarde que temprano te va a fastidiar. Porque finalmente una disciplina sin rumbo se convierte en un trabajo pesado. Y cuando pensamos en las disciplinas espirituales o cuando pensamos en venir delante del Señor para crecer en piedad, venimos pensando no en que esto debe de ser un trabajo pesado, venimos pensando en que eso debe de ser o debe de convertirse en un deleite. Ninguno de nosotros, y tú no me dejarás mentir, pero ninguno de nosotros cuando hemos iniciado o hemos comenzado a practicar una disciplina espiritual ha obtenido deleite al principio. ¿No es así? ¿O soy el único raro? No es como que comienzo a orar y digo yo, wow, bueno, a lo mejor sí cuando recién nos convertimos, pero orábamos 3 o 4 minutos y se nos hacía que habíamos orado como 2 horas, ¿no? Pero cuando realmente entiendes que disciplinas espirituales es algo que vas a hacer el resto de tu vida hasta que sucedan 2 cosas, o hasta que tú te mueras y vayas a la presencia de Dios, o hasta que Dios decida venir. Entonces, cuando te das cuenta que es algo que va a acompañar al creyente toda su vida, entonces comienza el verdadero proceso de que nosotros tenemos que reconocer que disciplinas nos van a acompañar el resto de nuestras vidas cristianas. Entonces, definimos lo que son las disciplinas espirituales y usamos 6 enunciados para definirlas. Primero dijimos que son personales e interpersonales, es decir, yo oro en privado, pero después en algún momento vengo a una reunión o estoy en un hogar o estoy en un hospital o estoy en una cárcel con alguien o estoy en algún momento con otros cristianos y entonces mi oración personal se convierte en interpersonal. Entonces disciplinas espirituales son eso, son personales porque es algo que hacemos en privado, son interpersonales porque es algo que hacemos de manera pública. Segundo, dijimos que disciplinas espirituales son actividades, no actitudes. Y nada de esto está en sus notas de hoy porque estaba en las notas de la semana pasada. Estoy haciendo un recuento rapidísimo nada más. Son actividades, no son actitudes. Hay actitudes en la vida de un cristiano que son definidas mayormente en Gálatas 5. ¿Se acuerdan del fruto del Espíritu Santo? El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, etcétera. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, ese es el fruto. Eso se convierte en una actitud en la vida de un creyente. Pero disciplinas espirituales son actividades. ¿Se recuerdan de algunas de estas disciplinas que mencionábamos la semana pasada? Meditación. ¿Qué más? Oración. Ayuno. Adoración. Lectura de la Biblia. Meditar en la palabra. Nadie dijo silencio y soledad. Silencio y soledad. Evangelismo, servicio, administración del tiempo. Y lo que mencioné la semana pasada es que el enfoque que nosotros tenemos que dar a todo esto es que oramos para la piedad, servimos para la piedad, evangelizamos para la piedad. Entonces, todas nuestras disciplinas tienen como enfoque cada día ser más y más como Cristo. Por eso es que no son actitudes, son actividades, las vamos a tener que hacer.
Un cristiano va a tener que orar el resto de su vida, no de manera intermitente, sino de manera continua. Vas a tener que leer la Biblia no de forma intermitente, sino de manera continua. Tercero, dije que eran bíblicas. ¿Por qué son bíblicas? Porque te las encuentras en la Biblia. Te encuentras que los hombres que Dios utilizó practicaron estas disciplinas y para nosotros están claramente en las Escrituras como algo que tendríamos que hacer. Número 4, son suficientes. Cuando pensamos en que estas disciplinas son suficientes, es que no estamos inventando nada nuevo. Vivimos en una era de muchos descubrimientos, de muchos avances, de mucha competitividad entre si lo que estoy haciendo tiene un mejor resultado que lo que se hizo anteriormente. Pero cuando piensas en las disciplinas espirituales te das cuenta que son suficientes. No tenemos por qué inventar nada nuevo. Número 5, se derivan del Evangelio, no están divorciadas del Evangelio. Es decir, quisiera recordar que el Evangelio es este regalo de Dios a nuestras vidas. La salvación es este regalo de Dios a nuestras vidas que es por gracia, por medio de la fe. ¿Cuál es el objetivo de ese Evangelio? ¿Que el hombre se gloríe? No, porque si el hombre se gloría, entonces no es Evangelio. Si el hombre se gloría, entonces no es Evangelio. Lo que tú tienes es las obras de un ser humano. Y el mismo apóstol Pablo viene y define muy bien esto en Efesios 2 y dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces el problema a veces es que algunos ven las disciplinas espirituales como meras obras. Algunos de nosotros incluso en algún momento de nuestro caminar en Cristo hemos tratado de manipular a Dios con nuestras disciplinas espirituales. Y por ejemplo usamos frases como estas. De momento estamos en un momento difícil y le decimos al Señor, Señor, pero si tengo 3 años orando todos los días. ¿Y eso qué? Como dijeran algunos. O de repente le decimos, de repente estamos en una enfermedad o enfrentando una situación y de repente nos sale de lo más profundo de nuestro corazón, Señor, pero si he estado ayunando este último año y nunca había ayunado y ahora ayuno todos los lunes. ¿Y eso qué? O sea, ¿entienden eso? Nuestras disciplinas no están divorciadas del Evangelio, es todo lo contrario, se derivan de la obra gloriosa y grandiosa que Dios ha hecho para salvarnos. Y número 6, dijimos que disciplinas son medios, no fines. Es decir, el fin de un cristiano no es que ayune, el fin de un cristiano no es que ore, el fin de un cristiano no es que lea la Biblia. El fin de un cristiano es que al hacer eso se va a ir convirtiendo más y más como Cristo. Ahora regresemos a nuestro texto base en 1 de Timoteo 4, versículos 7 y versículo 8, por favor. 1 de Timoteo 4, versos 7 al 8. Sí. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Del versículo 7 mayormente. Y cómo es que Pablo ahí está diciendo, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, o ejercítate, como dice la versión 60, ejercítate para la piedad. Y definimos que básicamente la idea de ejercitarnos o de disciplinarnos para la piedad venía para Pablo o del griego en el que se escribe el Nuevo Testamento, del griego koiné, venía para Pablo en la idea de gimnasio, o sea, va a incluir dolor, va a incluir sudor, va a incluir sacrificio, va a incluir todo esto que pudiera incluir hacer ejercicio. Ahora, curiosamente, la gente pudiera hacer ejercicio, sudar, comprometer su cuerpo en ciertas maneras para lo físico, pero curiosamente cuando se trata de lo espiritual, no hay ese compromiso o simplemente no hay ese interés de hacerlo de esta manera. Entonces,
escriban ahí en sus notas, los medios son las disciplinas, los medios son las disciplinas, la meta es la piedad se logra por medio de la disciplina. Entonces lo que quiero decir con esto es que nadie llega a ser piadoso sin disciplinas. O sea, ninguno de nosotros llegará a ser piadoso, llegará a ser más como Cristo sin disciplina. Ahora, en el contexto de la iglesia de nuestros días, si tú y yo nos subiéramos sobre una montaña y el Señor nos permitiera ver así a muchos creyentes alrededor de una ciudad o de un pueblo o del mundo, y pudiéramos ver el comportamiento de esos creyentes diariamente o continuamente, nos daríamos cuenta de algo. Muchos creyentes de nuestros días tienen una expectativa no clara de lo que es la vida cristiana por una razón: porque no se ejercitan. O sea, a veces como creyentes tenemos demandas de lo que debería de ser la vida cristiana, pero no nos estamos ejercitando. A veces como creyentes tenemos algunas actitudes algunas maneras de ser o de hacer de nosotros que nada tienen que ver con el Señor, pero no nos estamos ejercitando. Entonces lo que quisiera que reconociéramos esta noche es cómo es que las disciplinas espirituales son los medios para ser cada día más piadosos. Ahora vayamos a Colosenses, abran sus Biblias a Colosenses 2, versículo 20 al 23. Vamos a ver lo que Pablo les dijo allí a los hermanos en Colosas. Colosenses 2, 20. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Vean el verso 23. Tales cosas tienen a la verdad apariencia de sabiduría en una religión humana. ¿Cómo definiríamos o cómo pensarían ustedes en lo que una religión humana busca? Cuando escuchas esa combinación religión humana, ¿qué crees que definiría mejor esa expresión o explicaría mejor esa expresión? Quien quiera opinar, ¿no? Sí, Juan Carlos. Uh-huh. Uh-huh. ¿Alguien más? ¿Alguien más definiría eso? Sí. Recuerden que la situación ahí en Colosas, cuando Pablo estaba escribiendo a los colosenses, había una amalgama, voy a decir, de varias cosas, ¿no? Por un lado estaban la herejía que básicamente estaba empujando hacia el judaísmo, ¿no? O sea, estaban los que querían judaizar a otros. Por otro lado estaba gente mística, gente que quería experiencias un tanto peculiares, y eso estaba permeando a los colosenses. Entonces, cuando Pablo define esto, dice básicamente
tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría. La religión enfocada en el hombre básicamente lleva eso, lleva que el hombre es quien se lleva la gloria. Entonces, si el hombre se está ligando a un cierto de reglas, a un cierto tipo de reglas, a un cierto tipo de experiencias, a un cierto tipo de liturgias, para llegar a ese punto es porque el hombre quiere verse bien. O sea, cuando el hombre busca la apariencia de piedad, cuando el hombre busca aparentar piedad, ¿qué tiene que hacer? Tiene que esforzarse tremendamente por hacer algo y por representar algo que internamente no es. No es. Entonces, pero eso no es piedad. Sí, hermana. Sí, y curiosamente eso es cierto, ¿no? Porque a veces tenemos ciertos movimientos donde es más dogmático que cristianismo, es decir, es más importante lo que el hombre dice que lo que la Biblia dice, y el valor final o la autoridad final de ese grupo llega a ser no la palabra de Dios, no las escrituras, sino que lo que un hombre o una persona representa para ese grupo. Y miren, nosotros solemos pensar que la Iglesia Católica es dogmática, porque básicamente la palabra del Papa, la palabra de ciertos obispos tienen un peso. Sin embargo, no nos damos cuenta que muchas veces nosotros somos muy dogmáticos para definir ciertas cosas y decimos fulano de tal lo dijo. Hermanos, cualquier fulano de tal, sin poner nombre, apellido, sea bueno o sea malo, sea un gran predicador, sea un mediano predicador, sea pastor de una iglesia grande o sea pastor de una iglesia pequeña, cualquiera de nosotros somos falibles. El peso no es que yo lo haya dicho, el peso no es que un gran maestro de la Biblia lo haya dicho. La primera y la última palabra para un cristiano debería ser ¿cuál? Las Escrituras. Entonces, el problema con la religión humana es que coloca al hombre en el centro y no a Dios. Coloca lo que el hombre hace, los mandamientos que el hombre sigue, las cosas que el hombre está llevando a cabo o está practicando, y entonces Dios no es el objetivo número uno. Entonces, en una era donde a veces se busca impresionar a los demás, la gente busca aparentar ser piadoso. Pero hay una gran diferencia entre aparentar ser piadoso y llegar verdaderamente a ser piadoso. Miren, en contextos quizás un tanto más tradicionales o de cortes un poco más conservadores, por ejemplo, voy a hablar de ambientes quizás diferentes a los nuestros, pero que no nos son tan ajenos. Pero hay ambientes donde, por ejemplo, la mujer es más piadosa mientras más larga use su falda. ¿Sí? Hay contextos en donde el hombre es más piadoso mientras más veces al año use corbata. Yo tengo que preguntar, cada vez que soy invitado a compartir en un lugar que no es mi iglesia, yo tengo que preguntar esto: ¿qué tipo de indumentaria necesito llevar? Porque ya me tocó una vez que alguien vino a la primera fila y me quería prestar una corbata. Yo no traía corbata y ahí los predicadores usan corbatas. Entonces un buen hermano intencionado, que para él la corbata tenía mucha unción y mucha gracia, me vino y me quería poner una corbata. Como yo ya me la sé, le dije: te agradezco mucho, hermano, tu intención, pero aquí traigo una en mi portafolio, voy al baño y me la pongo. ¿Se dan cuenta? Ahora, nosotros pudiéramos tener a una mujer con una falda muy larga, nada personal contra la falda larga, no, nada personal, pero pudiéramos tener a una mujer con una falda muy larga que no fuese piadosa, pudiésemos tener a un hombre con una corbata muy larga o muy corta que no tuviese absolutamente nada que ver con la piedad. Pero el problema es que cuando el hombre se centra en estos puntos, en mi forma de vestir, en mi forma de conducirme, en esto y lo otro, comenzamos a poner nuestro objetivo donde no debe de estar,
nuestro objetivo. Ahorita pensando, y solamente para que puedan ver esto en perspectiva, ¿no? Yo recuerdo y creo que se lo escuché a Chuy Olivares, pero yo recuerdo que en una ocasión él dijo que había estado en una iglesia donde en la mañana había llegado con un saco, con un traje de 3 botones. Y cuando él llegó con ese traje de 3 botones, alguien se acercó al final y le dijo: qué bien representas a la Santa Trinidad. Porque traía un traje con 3 botones. Pero resulta que en la noche se le olvidó y se cambió de saco y se puso un saco que traía 2 botones. Y ese mismo hermano se le acercó en la noche y le dijo: ¿a quién dejaste en el hotel? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Esos son los extremos a los que nosotros llegamos cuando ponemos nuestra vista en cosas que no son, hermanos, el Evangelio, que ni siquiera se acercan al Evangelio. Entonces sigamos ahí. La característica más importante de cualquier disciplina es su propósito. Es su propósito. Cuando tú ves en las Escrituras, cuando tú ves en la historia de la iglesia, cuando tú ves los grandes avivamientos que hubo, cuando tú ves la vida de hombres piadosos que nos han precedido, te das cuenta de algo. Hombres y mujeres piadosas han sido personas disciplinadas. Cada hombre ha sido usado poderosamente por Dios para bendecir a su generación, pero para que ellos llegaran a ese beneficio o a ese bendecir a más gente, ellos tuvieron que practicar disciplinas espirituales. Hay muchísimas biografías que ilustran esto, pero por mencionar algunos: San Agustín, Martín Lutero, John Bunyan, Jonathan y Sarah Edwards, Spurgeon, Martin Lloyd Jones. Te das cuenta que ellos tenían un común denominador. Posiblemente no predicaron en la misma iglesia, posiblemente no predicaron en la misma era, pero había un común denominador en la vida de todos estos hombres y mujeres: Jim Elliot y su esposa Elizabeth Elliot, y el común denominador es: practicaron disciplinas espirituales. La iglesia suele ponderar hombres. La iglesia suele a veces hasta idolatrar o adorar a los hombres, porque decimos: es que la hermana ora todo el día. Mira, si tú no oras en la semana no hay problema, te buscas a la hermana Susanita el domingo y ella que ora todo el día, ahí tú le das, vas a hacer la necesidad número 85 que tiene, y ella todos los días ora por sus 85 necesidades. Yo sé, tuve que mencionar un nombre, el otro día se me fue un nombre y no quería, pero entonces bueno. Pero entonces, como no hay ninguna Susana, voy a tomar a la hermana Susana. Entonces, ponderamos a veces a esa mujer porque ora. O pensamos cuando estamos en medio de una adversidad: voy a ir con el hermano fulano de tal porque lee mucho su Biblia y entonces él me va a brindar sabiduría. Entonces, si nosotros darnos cuenta qué comenzamos a hacer en la iglesia, lo que nosotros comenzamos a hacer es a tener a creyentes de primera clase, de segunda clase, de tercera clase y posiblemente hasta de 10ª clase. ¿Eso es el cristianismo? No. Cuando tú lees la Biblia te das cuenta, en Juan, por ejemplo, capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que creyeron, ¿qué pasó? Les dio la potestad o les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. No dice ahí hijos de Dios VIP, no dice ahí hijos de Dios Plus, no dice ahí hijos de Dios, no, dice hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es el deleite de un hijo de Dios? Conocer más a Dios. ¿Cuál es el deleite de un hijo de Dios? Ser más y más como Cristo cada día hasta que Él nos llame a su presencia. Nuestro problema al ver a los hombres de Dios es que llegamos a creer que Dios los ha ungido con un tipo de santidad de forma que no le alcanzó para nosotros. Decimos: es que este hermano es tan santo que yo me voy a pegar un poco a él a ver si se me pega un poco. No es por ósmosis. O yo escuché a un predicador una vez decir, cuando era un joven, el pastor le pedía que cuando salía de la ciudad fuera y cuidara su casa, y entonces este joven decía: yo me iba y me dormía en la cama del pastor, y yo en la noche oraba y decía: Señor, que se me pegue algo, que se me pegue algo. Sí se le pegó, es bien hereje, y el pastor también ya andaba medio chueco cuando él oraba y decía que se me pegue algo. Sí se le logró pegar algo. Digo, es una broma, pero quiero nada más que vean eso. O sea, era tanta su admiración por este hombre que él decía: quiero que no se pega así. La santidad, la vida devocional, el amor por la palabra, no se le pega a nadie. O sea, nos va a tener que costar.
Y el tipo de cristianismo que pudiésemos enfrentar a veces en nuestros días es un tipo de cristianismo que no quiere asumir el costo, el pagar un precio por lo que es de Dios, y no estoy hablando necesariamente de algo económico. Entonces tenemos este tremendo problema. Cuando la realidad es, desde el punto de vista de la sumisión de Cristo, estos hombres avanzaron de la misma manera que cualquier otro cristiano pudiera avanzar. Es decir, avanzaron porque amaron la palabra, porque leyeron la palabra, porque memorizaron la palabra, porque oraron, porque alcanzaron otras almas para Cristo. Es decir, estos hombres, por decir algunos que mencioné, simple y sencillamente hicieron el trabajo de Dios que a ti y a mí se nos requiere que hagamos. No hicieron nada más. Algunos tenían dones increíbles. Usted y yo nos maravillamos cuando leemos sus biografías. Bueno, pero eso no nos podemos pelear, porque Dios se los dio de una manera soberana. O sea, no nos podemos pelear por eso. Pero lo que ellos tuvieron que hacer es idénticamente lo mismo que nosotros hacemos. Entonces, disciplinas no son una opción, sino un mandato. No es si quieres orar, la Biblia te manda a orar. No es si quieres ayunar, la Biblia te manda a ayunar. No es si quieres evangelizar, la Biblia te manda a evangelizar. No es si quieres servir, la Biblia te manda a servir. No es si quieres adorar, la Biblia te manda a adorar. Son mandamientos, no son opciones. Y esto nos lleva a la primera pregunta entonces que quisiera que revisáramos. ¿Cómo cambian las personas? Porque básicamente si vamos a ser piadosos, vamos a ser más como Dios, nos vamos a parecer más a Cristo, entonces tendríamos que reconocer cómo una persona cambia. Y básicamente hay 3 catalizadores que Dios usa, 3 cosas que Dios va a usar en nuestras vidas para producir este cambio. 2 están bajo el control de Dios y solo 1 está bajo nuestro control. Entonces, número 1, las personas cambian a través de la gente. Número 1, cambiamos a través de la gente. Edith, ¿puedes leer Proverbios 27:17, por favor? Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Cambiamos a través, o Dios puede usar gente para cambiarnos. Por ejemplo, Dios puede usar a nuestros amigos para que nosotros nos enfoquemos en una vida más semejante a Cristo. En algún momento Dios puede usar un amigo para que te diga, ¿sabes qué? Creo que aquí estás un tanto desenfocado. Creo que en este particular hay algo que puedes ajustar en tu vida. Y eso a veces nos molesta, ¿no es cierto? Porque a nuestra carne no le gusta que nadie le diga una verdad. Ahora, Dios pudiera usar amigos. Lo segundo que quiero decirte es que Dios pudiera usar a tus enemigos. Y esto todavía nos molesta más. Pero Dios pudiera usar a nuestros enemigos para pulir nuestros bordes más ásperos y nuestros bordes más impíos. En el día en el que el templo de Jerusalén o el templo de Salomón estaba siendo levantado, estaba siendo edificado, se colocaban piedras. El edificio conllevaba piedras, y esas piedras tenían que ser talladas para que estuvieran en el lugar adecuado, correcto. Y a veces cuando pensamos en lo que la gente pudiera hacer alrededor de nosotros para que nosotros llegamos a parecernos más a Cristo, es que Dios pudiera usar en nuestras vidas, y lo hemos definido o lo han definido de esa manera, Dios pudiera usar talladores en tu vida. O sea, Dios pudiera usar gente que viene y hace esto, talla esas imperfecciones. ¿Te va a gustar? No, ¿verdad? A nadie nos gusta. Pero ¿cómo necesitamos talladores?
¿Cómo necesitamos gente que venga verdaderamente y se lleve esa basura de nuestras vidas? Lo importante que nosotros tenemos que reconocer es que cuando Dios nos cambia por medio de gente, no necesariamente siempre esto nos va a agradar. A veces es un trato benevolente de parte de Dios, bondadoso de parte de Dios, y nos manda a alguien muy pacífico, y nos manda a alguien muy hippie, amor y paz, y todo es hermoso, y tú dices, ay Señor, pues qué misericordioso fuiste. Pero a veces el Señor dice, lo que tú necesitas es un Hitler en tu vida. Y yo sé que la mayoría de nosotros, cuando eso sucede, cuando eso llega, lo primero que hacemos es reprender al diablo. Cuando en su inmensa misericordia Dios está permitiendo que alguien llegue a tu vida, porque Dios te está diciendo, quiero que seas más como yo, pero necesito sacudirte un poquito para que puedas reconocer esto. Entonces Dios puede usar todo tipo de personas para lograr nuestra transformación. En un momento inicial, Dios va a usar la vida de los padres con sus hijos. Dios pudiera usar la vida del cónyuge. Dios pudiera usar en algún momento la vida de nuestros hijos. Yo tengo que reconocer, ha habido momentos en mi vida donde Dios ha usado la vida de mis hijas sin que ellas se den cuenta para decirme una gran verdad, que de repente cuando me la dicen es como si me estuvieran aventando un balde de agua helada. Y yo tengo que reconocer, Señor, en tu misericordia me estás hablando amorosa o tiernamente a través de la vida de mi esposa o de la vida de mis hijas. Bueno, Dios pudiera usar compañeros, Dios pudiera usar vecinos, Dios pudiera usar a pastores, Dios pudiera usar a otros creyentes en la congregación para animarte a cambiar. Entonces lo que quiero decir es, si este es un catalizador que Dios pudiera usar, si este es un agente que va a acelerar algo en tu vida, ¿por qué rechazarlo? Número 2, cambiamos por circunstancias. Las circunstancias nos ayudan a cambiar. Drey, Romanos 8:28, por favor. Las circunstancias nos ayudan también a cambiar. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas cooperan o nos ayudan para bien. Circunstancias que vienen a nuestras vidas. Normalmente las circunstancias no las pedimos, no nos formamos en una fila para llegar a ellas como las tortillas. Nos llegan cuando menos las esperamos. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero muchas veces nos llegan cuando menos preparados estamos para recibirlas. Crisis económicas, por ejemplo, llegan cuando no había nada en el fondo de ahorro. Cuando el cochinito lo habías quebrado 2-3 meses antes, te habías ido de vacaciones, llegan las crisis económicas. Enfermedad llega cuando vas saliendo de pagar los antibióticos del otro mes, llegan juntos. De hecho, se dice que un hombre pasa por una crisis de cualquier tipo más o menos cada 6 meses. Más o menos cada 6 meses estás involucrado en una crisis que pudiera ser económica, familiar, emocional, relacional. Ahora, si nosotros comenzamos a rechazar circunstancias, hermano, déjame decirte algo, te la vas a llevar rechazando circunstancias el resto de tu vida. Y Dios pudiera estar mandándote circunstancias para decirte, quiero cambiarte, quiero hacerte más como mi hijo. Entonces, ¿por qué no entrar mayormente en una confianza de la providencia de Dios para pensar que Él puede usar cualquier tipo de condición, cualquier tipo de presión, cualquier tipo de situación inesperada para estimularnos a la santidad? ¿Cuándo oramos más? ¿Cuándo leemos más la Biblia? ¿Cuándo estamos pensando más en Dios? ¿Cuándo estamos clamando a Dios en todo momento, en toda ocasión? El día que nos enteramos de que nos estaban robando en el techo, ese día me levanté como 2 o 3 veces en la madrugada. ¿Y qué crees que me paraba haciendo?
Y luego cuando al día siguiente les dije a otros, ¿sabes qué? Y me dicen, yo también me paraba y estaba orando porque ya no sabíamos si iba a llevar algo más el día siguiente. Pero esa es una realidad en nuestras vidas. O sea, no debería ser así, no debería de ser así. Nosotros deberíamos clamar a Dios, buscar a Dios con ahínco y compasión en todo momento, pero nosotros reconocemos que ese tipo de circunstancias son las que a veces nos llevan a ese colapso. Lo tercero que Dios puede usar para cambiar a un hombre son disciplinas espirituales. ¿Se acuerdan que el enfoque que dije la semana pasada es que todo lo hacemos para la piedad? Oramos para la piedad, evangelizamos para la piedad. Ahora, si Dios va a usar disciplinas espirituales, tendríamos que reconocer algo. Nosotros no controlamos a la gente, nosotros no controlamos las circunstancias, pero nosotros sí controlamos nuestra disciplina espiritual. O sea, quiero que observes esto. El trato de Dios por medio de gente y de circunstancias viene de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. Una circunstancia viene de afuera hacia adentro. El trato de Dios con la gente viene de afuera hacia adentro. Pero disciplinas espirituales trabajan de adentro hacia afuera. Entonces, jamás vas a poder controlar la gente, jamás vas a poder controlar las circunstancias, pero lo que sí puedes controlar es tu ejercicio de disciplinas espirituales. Y ahí es donde fallamos. Allí es donde fallamos. Nos centramos tanto, por ejemplo, cuando Dios está usando a un enemigo. Nos centramos tanto en el enemigo. Estamos ahí, ay Señor, este tallador que me mandaste. Y lo peor que puedes hacer con un enemigo es irle y decir que eres el tallador que Dios te ha mandado. Porque vas a despertar el aspecto carnal del tallador y entonces el tallador va a venir y va a decir, ah, sí, soy el tallador, pues yo quiero chambear muy bien para Dios. Si eso es lo que me toca hacer, entonces lo voy a hacer muy bien. No ocupas hacer eso, de manera natural va a hacer bien su trabajo. ¿Lo entiendes? De manera natural lo va a hacer bien. No es como que tú puedes decir, Señor, no quiero esta circunstancia, no quiero este terremoto, no quiero este temblor, no quiero pasar por esta enfermedad. No lo puedes controlar. Pero hay algo que sí podemos controlar y es la práctica continua y permanente de nuestro disciplinar espiritual. Entonces, en este proceso tenemos que reconocer, solo Dios puede transformarnos y para ello vamos a necesitar su gracia para crecer verdaderamente en la piedad. Pero no nos podemos quedar inertes en el proceso, sino que colaboramos, en ese proceso colaboramos disciplinándonos. Vean Colosenses 1, 28 al 29. Colosenses 1, 28 al 29. Lupita, ¿me ayudas, por favor? A quienes anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Este es el apóstol Pablo que escribe buena parte del Nuevo Testamento, pero escribe Efesios 2, donde pondera que el evangelio es por gracia. Sin embargo, aquí está diciendo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Entonces, ese hombre que había escrito que el evangelio llegaba al pecador por gracia, está diciendo que se esfuerza. Y aquí está el asunto, Pablo lo ilustró así. El esfuerzo cristiano y la obra de Dios se dan en una persona donde el Espíritu Santo está morando. En una persona donde el Espíritu Santo está morando, lo que tú vas a tener es a un creyente esforzándose
por cada día ser más y más como Cristo, y la obra de Dios va a ser visible en su vida. El mismo Pablo lo reconoció, aunque en la salvación, absolutamente en la salvación, vemos la obra de Dios, y que la única parte que a ti y a mí como pecador nos toca hacer en la salvación es que ponemos nuestro pecado, nada más. En la obra de la salvación vemos cómo es, que es Dios totalmente obrando en nuestro corazón. Pero en la santificación, el Espíritu Santo tiene su papel para santificarnos, pero nosotros mismos colaboramos con el Espíritu Santo. Es decir, por un lado Él me está santificando y por otro lado yo estoy buscando mi santificación. Es decir, no estoy dejando todo al Espíritu Santo, sino que yo estoy diciendo, estoy dispuesto a que me proceses como me quieras procesar. Estoy dispuesto a pasar por una circunstancia, estoy dispuesto a pasar por a través de gente que pueda hacerme más como Cristo. Pero vean cómo es que Pablo manifiesta algo. Pablo se agotó, Pablo se esforzó según el poder de Dios. Si siguen leyendo el capítulo van a encontrar que nunca Pablo requirió la gloria para su vida. Lo que Pablo hizo fue, aunque trabajó para la piedad, lo que Pablo está haciendo es glorificar a Dios. Entonces, ¿cuál sería el asunto de que yo me esfuerzo por la piedad, de que yo colaboro por la piedad? ¿Mi gloria? No, porque si estoy buscando mi gloria, entonces yo estoy en una religión humana. No, el esfuerzo por la piedad tiene como propósito que Dios sea glorificado. Entonces, el hecho de que Pablo tuviera este deseo y a la vez el poder de Dios era totalmente por la gracia de Dios. Véanlo en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Pastor, por favor. Filipenses 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios quien produce en la vida de un creyente maduro así el querer como el hacer por su beneplácito o por su buena voluntad. Es decir, por un lado la gracia de Dios produce en nosotros el deseo, pero también nos da el poder para practicar disciplinas espirituales. Yo necesito un tipo de gracia que pone en mi vida el deseo para orar, pero también el poder para orar. No lo obtienes en esta tierra. La iglesia no te lo da. Un credo no te lo da. Una liturgia no te lo da. Un sistema religioso no te lo da. ¿Pero quién te lo da? Te lo da Dios. Dios te da la gracia, Dios te da el deseo, pero Dios te da también el poder para practicarlo. Entonces, soy yo quien debo tomar tiempo para leer. O sea, Dios va a poner el deseo en tu vida de leer, ¿cierto? ¿Quién va a leer? ¿Dios? No, vas a leer tú. ¿Conlleva un sacrificio? ¿Conlleva tiempo? ¿Conlleva esfuerzo? O de repente hay gente que dice, tengo el deseo, Dios me está invitando a orar, tengo el deseo. Tienes el 50%. El otro 50% lo tienes que poner tú. Y eso no significa que estás en un tipo de evangelio o en un tipo de sistema donde las obras están haciendo. No, Dios va a poner el deseo en ti, pero nuestra respuesta ante ese deseo tendría que ser la gracia y el poder que Dios me da para hacer lo que debo de hacer. Entonces, va a tomar tiempo leer, va a tomar cierto esfuerzo mínimo, pero va a tomar cierto esfuerzo darle la vuelta a una hoja. Va a tomar cierto esfuerzo quizás para tu visión, para tu vista. Quizás si estás leyendo en un lugar con mucha luz o con poca luz, eso va a tener un costo. No lo sé, pero conlleva un esfuerzo. Cuando yo era pequeño, muy pequeño, no recuerdo la edad, pero era muy pequeño, recuerdo haber escuchado al doctor Almirudis contar de sus días en Argentina, por allá en la década de los 60. Ellos vivían en un lugar donde no había electricidad y él estaba criando a sus hijos pequeños. Entonces la única oportunidad que él tenía para estudiar la Biblia era de madrugada y él decía, mi mejor compañera es la vela. Es decir, tenía que prender una vela y en medio de la oscuridad de la noche, en un
en una comunidad de Argentina, leía con una vela como compañera. Y alguien le decía, ¿y hasta cuándo lee, hermano Almirudis? Hasta que se acabe la vela. ¿Conlleva sacrificio? ¿Lo ven? Bueno, pero tienes a un hombre de 85 años que puede estar aquí y contarte y citarte Biblia y citarte más Biblia. Tú dices, bueno, el producto. No quiero ver el producto, el esfuerzo, la disciplina continua, constante, progresiva. ¿Sí ven esto? Ahora, a veces nosotros como cristianos nos impresionamos del producto, pero no vemos el proceso que tomó eso. Entonces va a tomar esfuerzo. Siguiente, no esperamos la piedad, sino que nos ejercitamos para alcanzarla. O sea, no esperes que la piedad va a llegar a tu vida, ni por ósmosis, ni por imposición de manos, ni porque alguien vino y te reveló algo. No, la piedad no llega así a la vida de un cristiano. La piedad llega a nosotros cuando nos ejercitamos. En la historia de Zaqueo, ahí en Lucas 19, 1-10, vemos ilustrado esto. Vemos cómo es que él se puso en el camino por el que Jesús iba a pasar. Vemos que él subió el sicómoro para ver a Jesús. Vemos que él se bajó del sicómoro. Vemos que él corrió a su casa. Vemos que él hizo algo para poder encontrarse con Jesús. Y esto tan solamente nos puede, sin tener que espiritualizar el pasaje, pero simple y sencillamente como darnos una ilustración de lo que eso debería ser. Por eso decimos que disciplinas espirituales son maneras en las que nosotros nos ponemos en el camino de la gracia de Dios. Una disciplina espiritual es ponernos en el camino de la gracia de Dios. Es decir, cuando tú y yo nos encontramos a Dios en las carreteras o en la avenida que Él mismo nos ha dejado y no en otros caminos. No vas a encontrar a Dios en otros caminos. Lo vas a encontrar en la carretera o en la avenida que Él ha trazado para ti, para mí, que nosotros nos encontremos. Si buscamos a Dios por fe, le encontraremos de forma regular. Pero tenemos que reconocer que son las disciplinas a lo que llamamos el camino de Dios. Entonces, el camino de Dios es que nosotros practiquemos disciplinas espirituales. Entonces, para concluir esa primera pregunta, hay un llamado a todo cristiano de obligarse a sí mismo por el poder del Espíritu a hacer lo que naturalmente no haríamos. Naturalmente no oraría, naturalmente no leería la Biblia, naturalmente no serviría, naturalmente no evangelizaría, naturalmente no administraría mi tiempo de la manera que Dios lo demanda, naturalmente no haríamos, bueno, no voy a hablar por usted, yo no haría nada de esto. Pero es cuando reconozco la urgencia de esto que podemos experimentar el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos hace desear estar con Cristo y ser cada día más y más como Él. Y esa es una obra maravillosa del Espíritu Santo. ¿No lo puede percibir así? Que cuando yo no tenía deseos espirituales, que cuando yo no tenía un anhelo o una búsqueda para hacer esto, el Espíritu llegó en el momento de la salvación y colocó todos estos deseos en mi vida. Número 2, las disciplinas espirituales son la voluntad de Dios para los cristianos. Es la voluntad de Dios. Y cuando nosotros venimos al Señor y reconocemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, nosotros hacemos bien en reconocer y en entender estas cosas. Heriberto, por favor, Raquel, Mateo 11:29 y luego Heriberto, Lucas 9:23. Estos dos pasajes que nos hablan básicamente del discipulado. Y antes de leer los pasajes, creemos que disciplinas están en el centro del discipulado. Escriban eso ahí. Disciplinas están en el centro del discipulado. No hay discípulo de Cristo sin disciplinas. De hecho, la palabra, observen que tiene el mismo origen. No vas a tener a un discípulo sin disciplinas. No lo hay. No lo hubo en el pasado, no lo hay en el presente, no lo habrá en el futuro.
Para poder ser verdaderamente discípulos de Cristo, nosotros tenemos que llegar a ser disciplinados. El costo, si tú quieres verlo así, el costo que un discípulo paga para seguir a Jesús es su disciplina. Entonces leamos estos, Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Observen los dos pasajes y llegamos a la conclusión. No seguimos a nadie o a alguien por casualidad. No aprendemos de forma accidental. Necesitamos disciplina. Es decir, para seguir a alguien no lo puedo hacer de forma casual. Necesito hacerlo de forma continua. Para seguir a Jesús necesitamos seguirlo de forma continua. Para aprender de Jesús como un discípulo debería aprender, lo tiene que hacer. No aprendemos de forma accidental, sino incidental. Es decir, yo estoy ahí para participar, para recibir, para tener la intencionalidad de poder crecer en el Señor. Y observen lo que Jesús dijo: sígueme y aprended de mí. Entonces, para seguir a Jesús, para aprender de Él, yo necesito ser disciplinado. El discipulado incluye un seguimiento disciplinado. Entonces, obsérvenlo claramente. Muchos el día de hoy queremos seguir al Señor, pero no queremos pagar absolutamente ningún tipo de esfuerzo. Queremos los beneficios, queremos los resultados, queremos la gracia, queremos los milagros de Dios, pero no estamos dispuestos a disciplinarnos. Regresemos a 2 de Timoteo, o vayamos más bien a 2 de Timoteo, capítulo 1. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio. Y me voy a quedar con la última expresión, dominio propio. Para Pablo, la vida cristiana incluye autodisciplina. Eso es dominio propio, ser autodisciplinado. Incluye autodisciplina. Hoy en día tenemos personas muy disciplinadas para todo tipo de cosas, menos para las cosas del Señor. Tenemos especialistas en temas diversos, tenemos, aunque no tienen un título, la gente dice, parece que es doctor en esto, ¿no? Yo he escuchado de gente que tiene que sabe hacer algo porque lo ha hecho muchas veces, que ha llegado ahí pues no porque estudió, sino porque lo ha practicado muchas veces. Parece que tiene una maestría en esto. Fulana de tal parece que es chef. Pues imagínense qué sabían nuestras abuelitas de ser chef. No, ellas allá agarraban tomate y le echaban a la comida y ahí sazonaban, ¿no? Está como cuando Laura cocina en el campamento y de repente yo llego y le digo, ay, qué rico estuvo la comida, Laura. Pues yo no sé qué hice, yo estaba echándole ahí todo. Yo le dije a mi Cristo, tú cocina por mí. Bueno, dices, pues, ¿qué sabían nuestras abuelas de esto de ser chef? Pero de repente tenemos a gente que ya lo trae y que la gente dice, pareciera que pasó horas y horas estudiándolo. Bueno, en la vida cristiana no hay ese pareciera. En la vida cristiana no hay eso de que te cayó del cielo. No. En la vida cristiana, de acuerdo a Pablo, el Señor nos ha dado dominio propio y nosotros necesitamos autodisciplinarnos espiritualmente para las cosas del Señor. No hay atajos. No hay atajos. No hay algo que podamos hacer para violentar este principio de Dios. Entonces, por eso podemos decir que hay mucha longitud, pero sin profundidad en la vida espiritual. Hay mucha longitud en sus notas. Bueno, ya no hay tanto en sus notas, ya vamos a acabar. Pero hay mucha longitud,
pero sin profundidad en la vida espiritual. O sea, nuestro desafío en la vida cristiana es crecer y es ser más como Cristo. Pero las iglesias están llenas de dos tipos de personas, bueno, de muchos tipos, pero hablando particularmente de esto, las iglesias están llenas de dos tipos de personas. Gente que quiere experiencias místicas, gente que quiere sentir algo. Lo segundo, gente que quiere servir, que quiere hacer algo por el Señor. Y qué bueno, si ese deseo es genuino. Pero yo conozco muy poca gente que viene y me dice, ayúdame a tener una mejor disciplina espiritual. No estoy leyendo mi Biblia, ¿cómo puedo mejorar mi lectura de la Biblia? O sea, la mayoría de gente con la que yo hablo es por estas dos cosas, experiencias místicas y servicio cristiano. En todo mi tiempo en el Señor no he tenido a nadie que me haya dicho, jamás he ayunado, ¿podrías enseñarme a ayunar? Jamás lo he tenido. No encuentro que mucha gente viene y me dice, mi vida de oración está fracasada, ¿podrías ayudarme a orar? No encuentro que hay gente que viene y me dice, ¿sabes qué? Necesito crecer en mi hábito devocional de leer la Biblia, ¿podrías ayudarme? Nadie diga amén, no es un tiempo para decir amén. En ocasiones las iglesias dan eso a los congregantes tan solamente con el fin de retenerlos. Pero es triste ver que hay muchas personas con mucho conocimiento superficial, pero sin los canales profundos y desgastados de la disciplina de estar en contacto con Dios. En el libro que Don Whitney escribe, cuenta el testimonio de una anciana, creo de 70 y tantos años. Y cuando él y su esposa estuvieron un fin de semana ministrando en esta congregación, esta anciana vino al final y le dijo, Dr. Whitney, he servido en todos los ministerios de mi congregación, habidos y por haber. Es decir, en los que había y en los que no había, porque a mí se me antojó que algo nuevo teníamos que hacer. Pero soy una persona que nunca ha sido disciplinada para leer la Biblia y por lo tanto soy una persona que no ora. ¿Podría ayudarme a leer la Biblia y a orar? Y como esa historia, hermanos, hay un montón. Gente que quiere experiencias o gente que quiere servir, pero que no quiere pagar el costo, no de lo público, sino de lo privado. Y lo que nos hace ser efectivos en lo público es lo privado. Porque Jesús estaba listo en el poder de Dios para obrar cuando las emergencias llegaban, cuando los enfermos llegaban, cuando los endemoniados llegaban, cuando las situaciones se ponían tensas, porque venía de orar, porque venía de pasar tiempo con el Señor. No había emergencias para él, es decir, el poder de Dios estaba sobre su vida porque él estaba siendo fiel en lo privado. Y en lo privado nadie nos ve, lo vuelvo a decir como lo dije la semana pasada. Entonces hay tres cosas para terminar que quisiera señalar. Número 1, el peligro de descuidar las disciplinas espirituales. Nosotros tenemos que reconocer que es peligroso descuidar las disciplinas espirituales. El peligro más grande de descuidar disciplinas espirituales es pasar por alto a Dios. Es pasar por alto a Dios. Algunos que descuidan las disciplinas espirituales te comunican algo muy serio. No están caminando en disciplinas espirituales porque no lo desean. Y cuando la gente no desea orar, cuando la gente no desea leer la Biblia, cuando la gente no desea ayunar, cuando la gente no desea servir, la preocupación o la pregunta más grande que tendríamos que hacerle a esa persona ¿es usted nacido de nuevo? Porque un nacido de nuevo se le ha sido dado el Espíritu Santo y el Espíritu Santo da deseos a nuestras vidas para buscar ¿a quién? A Dios. Entonces no te estoy preguntando cuántos años tienes con información religiosa, no te estoy preguntando cuánto tiempo tienes con venir a esta iglesia, no te estoy preguntando eso.
Creo que muchos descuidamos o descuidan sus disciplinas espirituales simple y sencillamente porque no tienen hambre de Dios. Si no tienes hambre de Dios, permíteme decirte algo, la iglesia puede hacer muy poco por ti. Un pastor puede hacer muy poco por ti. Los hermanos pueden hacer muy poco por ti. Si tú no tienes apetito espiritual, tu gran preocupación debería de ser de hacerte, la gran preocupación que deberías tener y la pregunta más grande que deberías hacerte es: ¿soy verdaderamente nacido de nuevo? ¿He sido regenerado por el Espíritu Santo? Porque cuando el Espíritu Santo llega, trae a nuestras vidas deseos. A muchas personas los medios que Dios nos dejó no les son atractivos. Hay gente que dice: no, leer la Biblia es para religiosos. Bueno, no la leas. Leer la Biblia es para fanáticos. Bueno, pues si tú no quieres ser fanático, no la leas. No, orar es para los santos. Y comienzas a rechazar no lo que la iglesia te dice que tienes que hacer, comienzas a rechazar los medios que Dios nos dejó establecidos, simple y sencillamente porque posiblemente no te son atractivos. No te son atractivos. Yo he de ser claro, yo a veces he estado sentado escuchando a alguien predicar, escuchando a alguien compartir, que cuando subió, como no lo conocía, cuando subió a predicar, el embalaje a mí no me gustó, la envoltura a mí no me gustó. Y entonces yo ya tenía abierta mi libreta para comenzar a tomar notas y es como que cierro la libreta y digo: no creo que tenga mucho que decir. Y resulta que cuando comienzo a escucharlo y comienzo a saborearlo, el Señor le encanta decirme para que te des cuenta de otra cosa. Los medios a veces que Dios puede usar no nos gustan y pueden sernos no atractivos. Pero entonces tendríamos que llegar a un punto. No es problema de la gente, no es problema de las circunstancias, no es problema, es mi apreciación de cómo yo estoy descuidando disciplinas espirituales. Para los que conocen a Dios por medio del Evangelio, en esa misma rama existe otro peligro. Usted puede reconocer personas con gran potencial en la iglesia, pero que no pudieron vivir a la altura de ese potencial porque no se disciplinaron para ello. Los dones, los talentos no garantizan nada en el ministerio, nada absolutamente. ¿Sabes que la historia de muchos seminarios, hablando de formación de ministros, la historia de muchos seminarios es la siguiente: los alumnos brillantes, los alumnos que salieron con una mención honorífica, llegaron a las iglesias a pastorear y algunos renunciaron, ni el año cumplieron, otros fracasaron vilmente. La historia, la estadística de los seminarios dice que la gente por la que los maestros daban muy poco en la clase son los que salen y son efectivos en el ministerio. ¿Por qué? Porque nosotros solemos impresionarnos por los dones y los talentos que son visibles y no solemos ver lo que Dios ve. No solemos ver el corazón, no solemos ver la intimidad de esa persona, no podemos ver cómo Dios está sazonando el potencial de esa persona. Entonces, por eso es que la estadística dice, prefiere a un hombre que empieza sin mucho ruido, que en el paso de su vida, en el ritmo de su vida, va creciendo en el Señor, va profundizando en el Señor, y entonces el testimonio es como Dios se encargó de hacer los demás. Entonces tenemos que cuidarnos eso. Por un lado, si no eres nacido de nuevo, no habrá estos deseos para buscar al Señor. Por otro lado, si has nacido de nuevo y Dios te ha dotado con gran potencial, necesitas cuidarte de no confiarte de esto. Esto no garantiza nada. La aparente efectividad en el ministerio puede ser como juegos pirotécnicos. Son destellantes, pero en un momento comienzan a caer. Entonces, descuidar las disciplinas espirituales para un creyente darán como resultado producir poco fruto espiritual. Y entonces que la vida de usted signifique poco en el reino de Dios. Y Dios no nos ha llamado a dar poco fruto espiritual. Dios nos ha llamado a fructificar en el Señor. Algunos fructifican en cierto porcentaje, otros fructifican en un porcentaje mayor, pero todos somos llamados
a fructificar. Entonces, como yo no sé en qué porcentaje voy a fructificar, yo tendría que honrar a Dios, buscar honrar a Dios y que Dios haga con ese fruto lo que Él quiera hacer. Entonces, número 1, reconoce el peligro. Número 2, hay libertad al abrazar la disciplina. Hay libertad. Muchos llegan a ver disciplinas espirituales como esclavitud. Oh, tengo que leer la Biblia. Oh, tengo que ayunar. Oh, tengo que ganar almas. Oh, tengo que servir a la iglesia. ¿Por qué se les ocurrió pintar en noviembre? Cosas de ese tipo. Y lo vemos como esclavitud en vez de verlo como libertad. Pero es lo contrario. Las disciplinas son rutinas y son prácticas habituales. Pero la libertad procede de la disciplina. O sea, nunca llegas a experimentar libertad si no tuviste disciplina. Entonces no hay atajos para alcanzarla. Podemos llamar a la disciplina, como ya lo hemos hecho, el precio que debemos pagar por la libertad. Elizabeth Elliot, la viuda de Jim Elliot, este hombre que murió en la selva mientras estaba pensando en llegar a una aldea para compartir el evangelio, dijo: la libertad y la disciplina han llegado a considerarse como mutuamente excluyentes, cuando de hecho la libertad no es en absoluto lo opuesto, sino la recompensa final de la disciplina. Entonces no veas las disciplinas como esclavitud. Las disciplinas te llevarán a experimentar la libertad en el Señor, el deleite en el Señor. Vean ahí finalmente 2 de Pedro 1:6. Es la cita que se nos predicó el domingo, o por lo menos hicimos la lectura de estos versículos el domingo. Nada más quisiera que consideraras aquí el verso 6. Está hablando Pedro de añadir, ¿se acuerdan? A vuestra fe añadid virtud, a vuestra virtud añadir conocimiento, a nuestro conocimiento añadid dominio propio, al dominio propio perseverancia y a la perseverancia piedad. ¿Qué une o cuál es el puente entre dominio propio y la piedad? ¿Qué hay en el medio? ¿Cuál? Paciencia, o otras versiones la traducen como perseverancia, como la Biblia de las Américas lo traduce como perseverancia. Y nosotros tenemos problema con la palabra paciencia en la versión 60, porque cuando la palabra paciencia en la versión 60 aparece, nosotros pensamos en que ser paciente es como sentarte en una silla y esperar que las cosas pasen. Eso es en español. Pero cuando revisas esta palabra en el griego, te das cuenta que paciencia en el Nuevo Testamento lo que significa es perseverar. Por eso es que la Biblia de las Américas lo traduce como perseverancia. Entonces, entre que un cristiano tiene dominio propio y un cristiano tiene piedad, lo que tú tienes en el medio es paciencia o perseverancia. Es decir, tienes que ejercitarte haciendo algo. Entonces, dominio propio esporádico, si tú tienes dominio propio esporádico, es decir, si tú no ejerces dominio propio de manera continua, lo tienes esporádico, lo que tú vas a producir es piedad esporádica. O sea, de vez en cuando vas a tener un destello de piedad. Pero si tú ejerces o llegas a tener verdadera piedad, es porque lo que estuviste practicando fue un tipo de dominio propio continuo, permanente. Y como fruto, la piedad será visible. Número 3, para terminar. Hay una invitación hacia todo cristiano para disfrutar a Dios a través de las disciplinas. Lo que tú tienes cada vez que la Biblia te habla del tema de disciplinas, cada vez que somos alentados o animados a este tema de las disciplinas, lo que tú tienes es una invitación. Vean la bondad de Dios, vean la gracia de Dios, vean la esperanza de Dios de poder decirnos, aquí está, no tienes que inventar lo que hay que hacer. Tan solo lo que tienes que hacer tan solo es buscarme en oración, lo que tienes que hacer es leer la palabra. O sea, Dios
a través de los medios que Él quiere usar, nos invita para disfrutar a Dios a través de las disciplinas. Y todos quienes somos llenos del Espíritu, somos invitados a saborear el gozo de un estilo de vida con disciplinas espirituales cristocéntricas que tienen como fundamento el Evangelio. Cuando tú ves en Jesús a un modelo de hombre que se autodisciplinó para practicar este tipo de disciplinas, vas a encontrar que Jesús pudo practicar disciplinas espirituales. Y si tú quieres ver el resultado de ello, pudiéramos decir que Jesús fue el hombre más feliz que vivió sobre esta tierra y fue el hombre más vivo de verdad. Y practicaba disciplinas. Entonces, si Jesús lo hacía y si Jesús tuvo como resultado esto, creo que nosotros tendríamos que considerar seriamente que posiblemente la parte olvidada para muchos de nosotros son disciplinas espirituales. Aunque sabemos que tenemos que hacerlo, no lo estamos haciendo. Puedes seguir acusando a quien quieras acusar de tu desarrollo espiritual. Pero en el amor del Señor tendría que decirte algo, te estás autoengañando. Y básicamente la realidad es que en el contexto del Nuevo Testamento y de la historia de la iglesia vas a encontrarte hombres que enfrentaron, mujeres que enfrentaron, familias que enfrentaron cosas adversas, muy adversas en sus vidas. Algunos de ellos murieron en el Coliseo Romano, algunos de ellos murieron en cárceles, algunos de ellos murieron en mil vicisitudes en la vida. Y tú te preguntas, ¿por qué podían soportar esto? Y al final desear amar al Señor, al final desear ser como Cristo. Y en el caso de algunos que tenemos sus biografías, la respuesta es porque nunca dejaron de practicar sus disciplinas espirituales. Oraron en las cárceles, leyeron las Biblias en las cárceles, ayunaron obligatoriamente en las cárceles, evangelizaron en las cárceles, sirvieron en las cárceles. ¿Se dan cuenta? Ahora, quizás esa no es tu condición, quizás esa no es mi condición. Y sin embargo, el no responder al llamado de Dios a disciplinas espirituales no nos hace ser mejor. Al contrario, nos hace minar nuestra propia condición espiritual. Y cuando nuestra propia condición espiritual se ve minada, entonces yo tengo que buscar a alguien más a quien acusar de mi propia condición. Cuando en su misericordia lo que Dios quiere hablar es decirte, no se trata de los demás, quiero tu vida, quiero que verdaderamente seas mi discípulo, quiero que me ames, quiero que me sigas, quiero que aprendas de mí, quiero que lleves mi yugo que es ligero y liviana es mi carga. Pero mientras nosotros no respondemos al Señor, pues podemos inventar mil historias, y la vida se nos puede ir. Y podemos perder el gran privilegio del que Dios esté llamándonos a estar en cuentas claras con Él en cuanto a nuestro caminar y en nuestro transitar en la vida cristiana. Puestos de pie, vamos a orar. Y voy a pedir que nuevamente, igual que la semana pasada, salgas de tu lugar y busca a una persona con la que no oraste la semana pasada. Busca a otra persona. Y nuevamente, antes de orar, voy a pedir que si en esta tarde o en esta noche en particular Dios ha hablado específicamente algo en tu vida con respecto a una situación o a alguna cosa que hemos mencionado, entonces voy a pedir que ores por esa persona en esa condición. Quizás tú tienes que decir, ¿sabes qué? Yo la verdad he sido muy indisciplinado. Bueno, ahí tienes a otro indisciplinado que va a orar por ti.
pero quisiera que abrieran su corazón. Esta es una manera de responder a la palabra de Dios de manera genuina.